Hola, ¿qué tal, Angélica? Hola. Hola, hola, buenas tardes, noches. Bienvenida. Bueno, estoy esperando para que se agreguen sus compañeros y compañeras. Entonces, esperamos un ratito, ¿va? Angélica, ¿qué te parece si aprovechamos antes de que lleguen los demás compañeros para que me platiques cómo te has sentido, cómo vas? Por ahí te hice la ya revisión de tus actividades de la tarea 2, módulo 2 y del foro de reforzamiento, ¿no? Ah, caray. No te preocupes, sí, no te puedo escuchar. Pero nada más te quería comentar, bueno, igual son aspectos que quisiera abordar ahorita en la clase, son las 7:37 y no se conectan los demás, pero uno de los puntos que quería abordar probablemente a lo mejor te aplicó que en los foros, en el foro de reforzamiento, a lo mejor todavía te faltó comentar con tus otros dos compañeros, porque por lo general los foros de reforzamiento son tres elementos, que es la infografía o lo que te pidan ahí hacer, las preguntas de reflexión y el comentar a uno o dos compañeros de acuerdo a lo que te indique. Pues a lo mejor te faltó todavía ir a retrabajarlo porque te tengo en amarillito, que quiere decir que te voy a volver a revisar ya que tú revises la, la retroalimentación, ¿verdad?
Hola, hola. ¿Ya me escucha, profesora? Ahora Sí, sí, ahí ¿verdad? sí te escucho. Por fin pude. Perdón. No te preocupes. Sí, sí, justamente me falta todo lo de la retroalimentación. No he podido entrar al foro. Ajá. Bueno, me apuré con la tarea y la verdad es Sí. que creo que en todas las materias en donde estoy atrasada es en los foros. Ah, En ok. algunos creo que ni siquiera he contestado los, bueno, creo que ni he hecho mi participación. Entonces, Ah, a ver, pues, López Bautista, yo te tengo aquí. Espérame, es que me hago bolas. Espérame. sí, creo que en el López en en el en el módulo Bautista. uno ni siquiera he hecho mi Ajá, aportación. bueno, el foro integrador del módulo uno, ajá, te falta, ¿no? Pero Sí, en tu tarea auténtica del módulo 2 te fue muy bien porque sacaste 100, de hecho te fue muy bien. sí, así es. Ajá, y en el foro de reforzamiento es en donde algo por ahí te falló que vas a tener que volver a revisar o a lo mejor solamente te faltó hacer la apreciación para tus compañeros. Ahí tú revisas. A Uriel, las Ajá. recomendaciones que te hicimos, ¿va? Sí, sí, claro. Ujú. ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes o noches para ti. Buenas noches. Estamos por aquí esperándolos, Angélica y yo. Aló, Jocelyn, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ahorita damos inicio porque sí hay algunas apreciaciones ahí que quiero hacerles. Déjenme ir anotando por acá. Yo sé por ahí que de repente se presionan un poquito porque dicen, híjole, ya ando muy atrasada o atrasado con las actividades. Y pues lo malo es que nos presionamos con el tiempo límite que tenemos para entregarlas, ¿no? O para cerrar la UCA. Pero pues ahorita precisamente de eso quiero hablarles un poco para que no de repente comprendamos quizás un poquito diferente las instrucciones y he visto algunos de sus compañeros que han entregado parte de sus tareas y de sus foros, inclusive con muchísimo más material y contenido que del que le solicitan. Y eso, pues lo único que provoca es que ustedes hagan de más y les quita más tiempo y los cansa y de repente se abruman. Entonces es algo de lo que quiero comentarles el día de hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a dar inicio porque quiero respetar que ustedes ya están aquí presentes y vamos empezando con eso. Yo les voy a proyectar un poco sobre la plataforma para darles la ruta y algunas indicaciones, ¿ok? Sí, Angélica, si me ayudas tantito con el micrófono. En cuanto tengan ustedes alguna pregunta o duda o algo, levanten la manita para yo escucharlos porque luego de repente no los veo y para darles la palabra, ¿ok? Sin problema en el momento que ustedes necesiten. Nada más déjenme compartirles. Debemos de estar viendo enseguida la plataforma. Ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Sí, gracias. Ok. Bueno, miren, yo por ahí desde la sesión pasada les comenté que el contenido nuclear, el contenido de cada uno de sus módulos, se los estaba preparando en una presentación. A veces de repente yo sé que hay quienes se les hace más fácil textual, a lo mejor imprimir, subrayar, etcétera, pero hay a quienes se les hace más sencillo trabajarlo a través de una presentación. Bueno, yo por eso les preparé el contenido en la presentación y les comenté, todo el contenido que está en estas presentaciones es específico y exclusivo del contenido nuclear.
Yo ya revisé la información de sus contenidos nucleares y viene tal cual específica, ustedes la necesitan. Yo sé que en algunas actividades les piden que complementen con 2 o 3 fuentes externas y está bien. Lo que no está bien es irnos de lleno a explorar en internet o en otras fuentes sobre el tema, porque luego dentro de la disciplina de la administración encontramos infinidad de herramientas, técnicas, posturas, corrientes que nos puede llevar a otra información y perdernos un poquito sobre lo que estamos viendo aquí en la UCA, que es el proceso administrativo como tal. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Ustedes tomen como información primaria, como fuente principal, su contenido nuclear. Y una vez que ustedes ya lo hayan revisado, que ya lo hayan apropiado, entonces sí podemos ir como a hacer esta consulta externa, ¿ok? Para no, luego de repente tanto esfuerzo para acentuar sobre una tarea o un foro y resulta de que nos equivocamos y era sobre otro contenido. Entonces es lo que no quisiera que les pase. Por eso es importante, ¿no? Ir sobre el contenido nuclear. Y bueno, en cada uno de los módulos, yo aquí les muestro en dónde están las presentaciones que yo les voy preparando. Me voy a ir aquí al módulo 1 y aquí en el módulo 1, en la parte de planeación, está el apartadito de plan de trabajo. Lo van a encontrar en cada módulo. En el plan de trabajo, yo les comenté la sesión pasada, yo les estoy poniendo sobre el objetivo que tiene el módulo y bien directamente sobre qué productos espera que ustedes entreguen. La tarea auténtica o el foro y las indicaciones, ¿no? Pero aquí mismo van a encontrar la presentación como la que hemos estado viendo en las sesiones en la sesión pasada del módulo 1 en el módulo 1, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, voy a abrir esta así rapidito y si recuerdan en este primer módulo hicimos como esta radiografía, este contexto de lo que es el proceso administrativo. Esta información y abro con el incidente crítico porque hay que articular lo que estamos aprendiendo sobre un caso. En este caso, valga la redundancia, es un caso hipotético, pero que bien lo podemos relacionar con una empresa real que exista, ¿no? Entonces, por eso abro con el incidente crítico, pero además, pues si recuerdan ustedes, en general, nos habló de los diferentes autores que han agregado información importante al proceso administrativo, las aportaciones que han hecho, e inclusive hay otros autores que han hecho aportaciones importantes a lo que es la disciplina de la administración, como los Taylor, como Max Weber, pero aquí, en su contenido nuclear, van a encontrar los autores que le aportaron al proceso administrativo. ¿Ok? Entonces, de repente les digo, vamos y consultamos otras fuentes y como que nos empezamos a divagar un poco con respecto a la información. Entonces, es bien importante ir a la fuente principal y luego complementar. ¿Qué vimos aquí a grandes rasgos? Y yo rescato lo que nos aportó. Aquí está Lindell, que fue esta división entre la parte mecánica y la dinámica, pero sobre todo también hablábamos de los 14 principios que nos aporta Fayol y con los que todavía se trabaja el proceso administrativo, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, esto fue lo que se abordó en el módulo número 1 y en el que, por ahí dicen, todavía tengo pendiente el foro integrador, maestra, ¿no? Del módulo 1 y por eso les digo, hay que pegarnos justo a las indicaciones para no hacer de más y revisando sus actividades, en realidad no están como tan laboriosas si hacemos puntualmente lo que nos están solicitando, ¿ok?
en este foro integrador, si recuerdan, ustedes hacen una infografía y son 3 elementos que yo quiero destacar. En este caso es la infografía, algunas preguntas detonantes reflexivas y el poder comentar a uno o dos de sus compañeros. Está ese tercer elemento, ¿no? Si yo digo, puedo asignar un 100 de calificación a este foro, pues son 3 elementos, tendría que dividirlo entre 33% para cada elemento. Si yo hice una infografía muy padre, visual, con sus fuentes de consulta, y también hice mi aportación en las preguntas reflexivas súper bien, pero no he hecho la aportación a mis compañeros, pues me está faltando un 33%. Entonces, para poder asignar el 100, yo necesito que se cumplan esos 3 elementos, ¿no? Por eso quiero retomar eso con ustedes, que aquí lo indica, pero que ustedes visualicen por qué, porque ahí les he puesto algunos en notitas. Una vez que puedas hacer la aportación a tus compañeros, podemos subir de calificación, ¿no? Porque necesitamos cumplir con los elementos para poder asignar la nota adecuada, ¿ok? Bueno, les decía que también aquí en el módulo 2, nuevamente me voy a la parte de planeación y en esta parte de planeación, en el plan de trabajo, voy a encontrar la presentación del módulo 2. Y la voy a abrir porque es importante puntualizar sobre lo que vimos en el módulo número 2, el contenido nuclear que se encuentra en el módulo número 2, que ya se enfoca a la primera etapa del proceso administrativo, que es la planeación. Y aquí nos dijo principalmente cuál es el objeto de la planeación, ¿no? Es en donde nosotros identificamos qué queremos hacer para cumplir con objetivos y metas. Y en ese sentido, para poder planear adecuadamente, nos decía, ¿qué quieres hacer? Estos son los principios con los que puedes planear. Hay diferentes tipos de planeaciones, la planeación estratégica, la operativa, la táctica. Cuando hablamos de planeación, las planeaciones van acompañadas de planes, también planes de trabajo y también vimos algunas herramientas y técnicas que pudiésemos aplicar en esta etapa de la planeación. Los procedimientos, las estrategias, las políticas y reglas. Vimos que dentro de los programas hay presupuestos, hay procedimientos. También vimos que hay manuales, diagramas que me ayudan a establecer procesos, el diagrama de Gantt que me ayuda a programar fechas y actividades. Si yo estoy siendo contratado para ser un director general, yo voy a dirigir sobre el qué vamos a hacer para lograr las metas. Pudiese determinar a lo mejor sobre un gráfico de Gantt y fechas de cómo voy a ir logrando lo que estoy planeando, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estoy tomando en consideración este contenido? Porque dentro de lo que es la actividad, me voy a ir para acá a la tarea auténtica. Por ahí les digo, de repente me hacen más de lo que se solicita y en realidad en la tarea auténtica que nos manda a revisar el contenido nuclear, nos está pidiendo que en 2 cuartillas hagamos una planeación para poder trabajar sobre el incidente crítico, ¿no? Recordemos que en el incidente crítico, en esta etapa específica, porque tenemos un contenido problemático, un contexto problemático y tenemos un incidente crítico robusto, pero que se va dividiendo en cada uno de los módulos. Y para el módulo número 2
aplicó en la empresa, la sucursal número 1, que el dueño quiere abrir una segunda sucursal. Nos habló un poco de las principales problemáticas que tienen que ver con los inventarios o los productos, como que tienen ahí un pequeño desorden. Nos habló inclusive de un chofer, pero que el dueño es el que hace como estas recargas de materiales. Nos habló de los vendedores, un poquito de la estructura en que trabaja, ¿no? Y nos dice que hagamos o diseñemos sobre un plan, ¿no? Un plan para poder cumplir con las metas. ¿Cuáles son las metas que tiene el dueño abrir una segunda sucursal? ¿No? Hacia allá iba. Y para poderlo hacer, nos dieron algunas preguntas guía, ¿no? ¿Qué herramientas de cada una de las etapas del proceso administrativo pudiera usar para mejorar la operación de la primera sucursal? ¿Qué puedo hacer para facilitar la operación de la segunda? ¿Qué tiene que hacerse primero? ¿Un plan de trabajo o tengo que hacer un presupuesto o tengo que determinar políticas, ¿no? Y todo eso va a salir del contenido nuclear que ya revisamos. Y luego todavía nos dice por acá, tienes que plantearte o en tu plan ver sobre qué es necesario hacer, quiénes tienen que participar, dónde se va a realizar, cuándo, en cuánto tiempo requieres. Y sobre eso habría que redactar esas 2 cuartillas, no más, no se necesita más. Y es en realidad sencillo. Es una receta de qué haría primero, qué haría después, qué herramientas y técnicas de la etapa de planeación puedo aplicar y es exclusivamente lo que se solicita, ¿ok? Luego, dice aquí el plan debería de tener esta estructura, portada, introducción, desarrollo y conclusión, poner fuentes de consulta y es todo lo que se entrega, ¿ok? Luego está el foro de reforzamiento, en donde nuevamente nos piden hacer una infografía y contestar algunas preguntas reflexivas. Yo quiero acentuar sobre las preguntas reflexivas y destacar el uso de la inteligencia artificial. Hasta el año pasado, que acabo de terminar mi postdoctorado en el año pasado, yo he sido estudiante toda mi vida. Y como estudiante sé de las ventajas del uso de la inteligencia artificial. Estoy completamente de acuerdo en el uso de la inteligencia artificial para que nosotros podamos optimizar tiempos, hacer las cosas más sencillas, apoyarnos. Pero hay 2 elementos sumamente importantes. Por un lado, el buscar la información adecuadamente, dar los comandos adecuados para que nos dé justo lo que estamos buscando, el poder hacer reflexión sobre esa información y usarla como la queremos utilizar. Si fuese una investigación, pues podemos usar esa información y buscar las fuentes de donde la inteligencia artificial está generando ese contenido. El problema que está surgiendo es que ustedes tienen foros en los que tienen que hacer y responder preguntas reflexivas. Esas preguntas reflexivas son una reflexión propia. A mí me ayudan como docente para identificar la apropiación del conocimiento y qué tanto ustedes están avanzando en cuanto al contenido, si se está comprendiendo adecuadamente o en qué yo los puedo ayudar o las puedo ayudar. Si nosotros le solicitamos a la IA que haga esta reflexión, pues a mí no, realmente no me sirve de nada porque no puedo, no cumple la función las preguntas detonantes, ¿no? Yo por ahí, de verdad es que de repente leo y digo, ay, qué padre está esta reflexión, si veo ya se apropió del conocimiento, veo que va bien, ya conozco. Y luego de repente reconozco que es de inteligencia artificial, voy y reviso y en efecto, ¿no? A veces es el 100% generado por la IA, a veces es el 80-20, 80 de la IA y 20 de ustedes. Para una pregunta reflexiva yo desearía que fuera al revés. Diría, bueno, 80% de la persona, 20% de la IA, bueno, consultor la IA, pero es más su contenido.
Y ese es el problema, jóvenes, que cuando usamos la inteligencia artificial tenemos que usarla para conocer, para analizar, pero para poder reflexionar sobre un contenido, pues sí necesitamos que sea la aportación que ustedes están haciendo. ¿Ok? Yo por ahí he puesto algunas notitas, a lo mejor no es de ninguno de ustedes o ninguna, pero sí les he comentado por ahí, pues ese factor y de repente cuando a lo mejor les falta participar en los trabajos de sus compañeros o hacerles su aportación, yo les voy poniendo ahí, una vez que hagas este punto, podemos subir calificación, ¿no? Mientras tengamos tiempo, porque acuérdense que pues sí tenemos una fecha límite para cerrar la UCA, ¿no? Entonces, esas apreciaciones quería hacerles, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita con respecto a eso, ¿no? Ninguna profesora, todo bien. Ya leí lo que me decía Ah, ok, y sí creo que tengo que volver a analizar algún punto. hoy como que se me mezclaron las cosas al Ajá. momento de hacer la infografía para el Ah, foro. ok, ok, ok. Entonces sí, nada más le reviso y se la vuelvo a mandar. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, yo por eso hago y quise tomar el tiempo para esto, para poderles apoyar a ustedes a irse direccionando adecuadamente en cuanto a su UCA y que se divide en todas las etapas del proceso administrativo. En cada módulo, ustedes van a estar abordando específicamente una etapa. En este contenido, en esta tarea auténtica del módulo 2, céntrense mucho en su etapa de planeación y en lo que el contenido nuclear nos dice que ustedes pueden aplicar en esa etapa, porque así puntualmente se va a ir cada uno de los módulos sobre cada una de las etapas. Entonces, está en realidad sencillo y si hay dudas, háganmela saber para yo apoyarles, ¿ok? Bueno, me voy a ir al contenido del módulo 3. Ya ahorita, si bien yo sé que de repente por ahí siguen trabajando sobre sus actividades de acuerdo a calendario, deberíamos de empezar o estar abordando el contenido del módulo 3. En el módulo 3 es la segunda etapa del proceso administrativo que se refiere a la organización. Y fíjense muy bien lo que les platico al principio. Cuando hablamos de la disciplina administrativa, hay muchas corrientes que tienen que ver con la mejora continua, con la calidad, con el proceso organizacional, con muchos elementos que nos pueden ayudar, sí, claro, a mejorar las empresas. Pero ahorita a nosotros lo que nos atañe es el proceso administrativo, que es algo fundamental. Y en eso es en donde no debemos de confundirnos. Por eso hay que apegarnos a nuestro contenido nuclear, ¿ok? Ya les decía yo que el contenido que les desarrollo en la presentación es específicamente sobre su contenido nuclear. Si yo veo que hay algo extra que podamos agregar, en el plan de trabajo voy a poner esas fuentes para que ustedes las puedan consultar. Si yo considero que es suficiente, que es vasto y que es bueno, nos vamos a quedar con ese contenido, ¿ok? Y bueno, voy a abrir la presentación. Está un poquito densa, son 43 diapositivas, pero me voy a tratar de ir como lo más sencillo posible para que ustedes a grandes rasgos vean el contenido que trae su módulo 3 y ya después que vayan a hacer la consulta o volver a revisar esta presentación o revisar el contenido textual así como está en PDF, pues ya sea como que más sencillo identificar cada parte, ¿no? Bueno. Entonces, les decía, estamos hablando de el módulo 3, la etapa de la organización y abrimos nuevamente con el incidente crítico. En esta parte del incidente crítico, ahora ya ustedes ya les plantearon que están siendo contratados para ser los directores generales para el desarrollo adecuado de las funciones de la primer sucursal y de la segunda sucursal que por ahí está proyectando ya el dueño abrir y otros elementos, ¿no? Eso lo vimos ya en el módulo anterior.
Y en este módulo nos dice que el dueño, el señor Martínez, encontró un amplio local para ese segundo, en donde ya va a poder poner muchos productos de limpieza, tanto para empresas como doméstico, y también, además de eso, encontró la oportunidad de asociarse con una persona, un ingeniero químico, para empezar a producir ellos los productos de limpieza en una marca orgánica que le va a permitir disminuir costos y tener un margen más amplio de ganancias, ¿no? Entonces le conviene, le gusta el proyecto, quiere, además de la segunda sucursal, abrir ya un proceso productivo. Y nos dice que para eso ya contrató a 2 ayudantes, uno que le va a ayudar para la elaboración de los productos y otro que le va a ayudar para rotular y embalar los productos, ¿no? También dice que va a necesitar un auxiliar contable que lleve todas las operaciones y que le ayude al pago de los servicios. Recordemos que el dueño de la empresa pagaba nómina, pagaba servicios, iba y hacía la recolecta de los productos, entregas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya bajo este crecimiento, pues quiere establecer como estas diferentes funciones, los diferentes puestos, y bueno, es en lo que ustedes van a estar trabajando, ¿no? Dice que ante este crecimiento o esta situación se plantea dos interrogantes. Por un lado dice, bueno, ¿será necesario definir la misión, la visión y los valores de la empresa ya? ¿Ustedes qué creen? ¿Que ya es necesario que él plantee esto? ¿Como para qué sería necesario? ¿Alguien quisiera aportar? Ujú. Adelante, Jocelyn. Bueno, yo pienso que sí, porque, pues, como bien lo dice el módulo, ¿no? Para empezar a organizarse, porque así ya, pues, vas a ver qué quiere, cuál es su objetivo y, pues, obviamente de qué va a tratar la empresa que se está forjando. Exacto, muy bien, así es. De hecho, una de las preguntas del módulo anterior nos decía, ¿qué diferencia hay entre una empresa que trae un plan con una estructura y una empresa que no, que lo hace de manera empírica, como lo hacía el dueño de nuestro incidente crítico antes, ¿no? ¿Qué pasa? De hecho, dentro de lo que nos decía el módulo anterior, nos decía, hay un chofer, pero nunca nos hablaron de las funciones que hacía el chofer. Al contrario, el dueño es el que iba por los productos. Luego nos decía que había una secretaria, pero tampoco nos decían qué hacía la secretaria, ¿no? Nada más nos decían que los vendedores eran vendedores de mostrador y además tomaban pedidos y bueno, había como que un desorden por ahí. Pero en efecto, si nosotros establecemos una misión, es decir, el por qué estamos, por qué hacemos lo que hacemos, una visión de hacia dónde vamos en el mediano y largo plazo, qué queremos alcanzar, con qué valores queremos trabajar, cada uno de nuestros asociados va a saber hacia dónde y cómo dirigirse. Si no lo tenemos, pues cada uno de ellos va a hacer lo que pueda, como pueda y lo que piense que es lo más adecuado, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos esa gran diferencia. Y luego nos dice, con 2 sucursales y la posibilidad todavía de seguir creciendo, ¿consideras que se requiere definir ya un organigrama, un manual de organización y un manual de procedimientos? Y bueno, ya estamos hablando todavía ahí de palabras mayores, de una estructura, de un organigrama y de limitar ahora sí funciones, ¿no? Que es precisamente a lo que se enfoca el módulo número 3, ¿no? De entrada nos dice que es la organización. La etapa de organización plantea la creación de una estructura ya organizacional, con puestos, con niveles de jerarquía, con líneas de autoridad, responsabilidades dentro de la institución, para así promover la colaboración correcta, adecuada entre los diferentes individuos que conforman la empresa y entonces promover que haya eficacia, eficiencia, que sean funciones efectivas y que nos permita que haya una adecuada comunicación y desarrollo de las empresas, ¿no?
Ahorita, ya en esta etapa, nos estamos planteando el quién haría qué. En la anterior, en el módulo anterior, en donde estamos planeando, si recuerdan, estamos planteando la pregunta el qué. ¿Qué queremos hacer para alcanzar las metas y los objetivos? Pero ahora, ¿con quién vamos a lograrlo? ¿Ok? Luego por acá nos dice que dentro de la estructura u organización, dice la definición, requiere tener ¿qué? Pues tener claras las áreas funcionales con las que la empresa va a trabajar, los niveles jerárquicos, todos los puestos que se deben incluir en el catálogo de puestos, es decir, ir estructurando un catálogo de puestos y que cada uno tenga definido ampliamente, por ejemplo, qué requisitos se necesitan para cumplir con el puesto, qué habilidades o competencias, qué cualidades debería de tener yo para cumplir ese puesto, qué formación profesional, cuál sería la edad deseable para el puesto, qué documentos probatorios debería de tener para poderlo desempeñar. Y también se incluyen las funciones y responsabilidades que realizará cada quien que ocupe esos puestos, ¿no? Elementos que se integran en un manual de organización. Y bueno, ahorita vamos a hablar de que hay diferentes tipos de manuales, pero cuando nosotros definimos estas funciones o estructuramos los puestos, pues esto es lo que deberíamos de estar considerando. Luego por acá nos dice que la etapa de organización que está dentro del proceso administrativo no la debemos de confundir con un concepto de organización dentro de la empresa. Me estoy yendo sobre esta estructura que debe de llevar las funciones que se realizan y el cómo se realizan las funciones, ¿ok? Por eso, para no irnos por la tangente o pensar en otra cosa, ¿ok? Luego nos hablan de los principios de la organización y según uno de nuestros principales autores, Munch, nos dice que para asegurar una eficiencia estructural, la etapa de la organización que está dentro del proceso administrativo se fundamenta en varios principios. Aquí nos ponen 9 principios. Y de cada uno de ellos vamos a definir así rápidamente, ¿no? El principio del objetivo nos dice que todas las actividades que se van a realizar dentro de la empresa deben de estar direccionadas y empatadas con el objetivo que tenga nuestra empresa, sus dueños o sus socios accionistas. Ellos tienen una visión de hacia dónde quieren ir, qué quieren lograr en el mediano y largo plazo y de acuerdo con esos objetivos vamos a trabajar todos los miembros de la empresa. Ya lo vieron ustedes aplicado en el incidente crítico. Fueron contratados por el dueño de la empresa porque él tenía una visión a mediano y largo plazo. Y por eso ustedes van a crear un plan de trabajo para que con los demás puedan lograr esos objetivos. ¿Ok? Luego de la especialización nos dice que este principio se refiere a que el trabajo y las funciones que desempeñan las personas dentro de la empresa deben limitarse y debemos de tratar de reducirlas cuanto sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Tener bien claras sobre las funciones que van a desempeñar, de dónde y hasta dónde. Entre más clarificado, podemos decir que la persona puede enfocarse a sus funciones y cada vez se va a lograr hacer más especialista en ellas, ¿no? ¿A quién no le ha tocado trabajar o vivir o saber de las empresas en donde una persona hace una y 3 o 4 o 5 funciones, ¿no? Porque no hay esta organización. Luego nos habla de la jerarquía, en donde habla de estas líneas de autoridad que queden perfectamente establecidas, claras y que estén encaminadas sobre el objetivo ya identificado. Luego nos habla de la parte de la paridad de autoridad y responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos nosotros con las habilidades, cualidades y competencias que necesitamos para desempeñar el puesto y la responsabilidad para el que fuimos contratados.
Luego nos habla de las unidades de mando. Eso quiere decir que se debe de proporcionar un jefe a los subordinados, ¿sí? A quien únicamente se le va a reportar. Significa que el personal de un departamento o una área solamente debe responder sobre las indicaciones de un superior. Digo, a mí me ha tocado trabajar en empresas en donde tengo 2 o 3 jefes a quienes reportarles y luego de repente entre ellos se contraponen, ¿no? Sobre las actividades, ¿no? Que hay que cumplir con uno y con otro y entonces, bueno, vienen luego ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, el principio o el precepto nos dice que debería de haber un jefe para los subordinados bien delimitado y especificado, ¿no? Luego nos habla de la difusión. En esta parte de la difusión nos dice que las funciones que se van a desempeñar en cada puesto deberían de ser conocidas por todos, sobre todo por la persona que va a desempeñar el puesto, pero además del equipo con el que están trabajando. ¿Por qué? Porque de esta manera sabemos a quién dirigirnos, qué es, en qué parte nos va a apoyar, cómo nos pueden apoyar y cuáles son sus funciones y hasta dónde, ¿no? Y bueno, luego vamos con la etapa, el precepto de la amplitud y tramo de control. Este principio señala que para que el trabajo se realice eficientemente es necesario que los jefes tengan a su cargo un número limitado y establecido de subordinados, ¿no? O sea, es decir, sé quién es mi equipo, quiénes lo integran, con quién cuento, quiénes van a realizar qué y soy capaz de manejar ese equipo. Si se nos sale de las manos, si contamos con más personal y entonces es ahí en donde empezamos a tener como estos conflictos, ¿no? Por eso es un principio también de esta etapa de la organización. Luego nos habla de la coordinación. Todas las empresas y todas las áreas deberían de funcionar como un sistema armónico, que embonen las diferentes áreas o departamentos sobre las actividades que se hacen en el diario, que sean eficientes y que trabajen sobre el objetivo común. A eso se refiere a una adecuada coordinación. ¿Quién no ha escuchado por ahí empresas también en donde dicen, no, está pasando esto y fue un problema de producción y ellos lo tienen que arreglar porque es algo que ellos hicieron, en vez de hacer match y poder trabajar en equipo y decir, bueno, sí fue un asunto de producción, pero el área de finanzas y el área de calidad podemos contribuir para que esto mejore, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y luego tenemos el último precepto de la continuidad, que señala que una vez que se establece una estructura organizativa en la empresa, se debe de mantener, pero no nada más mantenerla y a dejarla así, sino de acuerdo al contexto que le rodea, a las situaciones, como por ejemplo un crecimiento, pues se debe de adaptar a esa situación, o mejorar o ajustarse de acuerdo al medio ambiente que lo está rodeando. Por ejemplo, en nuestro incidente crítico hablábamos de 3 vendedores, del chofer, de la secretaria, y ahora que hay este crecimiento, de entrada está su puesto de directores generales, pero además está el área productiva, la persona que se contrató para auxiliar de contabilidad, la persona que va a estar en el almacén, en el empaque y el embalaje del producto. Entonces vamos creciendo, ¿no? Entonces podemos partir de un organigrama sencillo de puestos específicos, pero luego podemos irnos adaptando de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa. ¿Ok? Bueno, hay algunos conceptos claves, son pocos, pero que es importante que ustedes los tengan claros. El primero de ellos se refiere a la división del trabajo. Cuando hablamos de la organización, este es un factor importante. Implica que la organización de las diferentes actividades que se realizan en la empresa para que sean desempeñadas en las diferentes áreas o departamentos y los diferentes puestos para lo que se necesita que sean definidos lineamientos a seguir y mantener
el orden de las decisiones, ¿no? También puede explicarse como esta separación, delimitación, estratificación, si ustedes lo quieren decir así, de las diferentes actividades que se van a realizar, de sus diferentes funciones, con un mayor grado de precisión y eficiencia, así como lograr o determinar el mínimo esfuerzo, lo que a la larga le va a permitir a los empleados de estos diferentes departamentos o áreas ese nivel alto de especialización en sus tareas y perfeccionamiento de su trabajo. Para el caso de la división del trabajo, podemos decir que hay algunas ventajas y algunas desventajas. Las desventajas, o lo que ven ellos como una desventaja, es que entre más especialistas sean las personas en su trabajo, pues corren el riesgo de que sea como muy sencillo y ya sea monótono o que sea algo rutinario y esto de repente haga que bajen su productividad. Y el aspecto positivo que se le ve es que al contrario, ¿no? Entre más especialistas sean en su área, pues más productivos pueden ser y lograr mejores resultados. No están como estas dos caras de la moneda. Luego está el concepto de la departamentalización o el establecimiento de departamentos o áreas. Y aquí se trata de agrupar las actividades que son similares de la empresa en unidades o departamentos o áreas. Esta función se realiza mediante una división orgánica que permite a cada unidad que desempeñen de manera eficiente sus funciones que tienen en común, ¿no? Y que se les asignan. Nos dicen que, según los principios, para llevar a cabo este seccionamiento, departamentalización, es necesario realizar las siguientes acciones, ¿no? Elaborar primero un listado de todas las funciones que tiene nuestra empresa y en esas diferentes funciones, cuáles podemos como agrupar en estas secciones. Clasificar y agruparlas según el orden jerárquico, ¿no? Y luego asignar actividades a cada una de estas áreas. El área de finanzas, el área de ventas o el área de almacén. ¿Cuáles serían estas actividades que deberían de realizar? Establecer dentro de estos departamentos las relaciones de autoridad, de responsabilidad y obligación entre las funciones y los puestos. ¿Ok? Luego hay que definir también las líneas de comunicación e interacción que va a haber entre las diferentes áreas. Recordemos, para tratar de que todo embone y marche como un sistema armónico. Y bueno, el tamaño, la responsabilidad y el tipo de organización de cada departamento o área se relaciona con la magnitud y necesidades específicas que tengan las empresas y las funciones involucradas. Sabemos que hay diferentes tipos de empresas, pero también, jóvenes, bien importante, hay diferentes empresas en cuanto a su madurez empresarial. Por ejemplo, el incidente crítico que estamos analizando, pues es una empresa que empezó de forma empírica a realizar procesos que si bien le han funcionado, pues los ha realizado conforme ha podido, ha entendido el dueño, ¿no? Pero también sabemos que hay empresas más estructuradas o empresas muy especializadas en lo que hacen o en los productos que venden y que de acuerdo a este grado de madurez, pues se necesitan diferentes etapas o diferentes formas de organización, de estratificación, de departamentos, de organigramas, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Bueno. Cada parte del proceso de departamentalización debe establecerse su autoridad, su responsabilidad de puestos. Y acá vemos un listado de que de acuerdo al tipo de empresa, pues tenemos diferentes formas de estratificar o dividir. Algunas empresas les funciona
dividirse, por ejemplo, de acuerdo a las funciones que tienen en sus departamentos o por productos. Eso se da mucho en las empresas manufactureras, ¿no? Por familias o por productos. A lo mejor a ellos se les funciona más por áreas geográficas o territoriales en donde reparten los productos, por clientes, a lo mejor el cliente que más nos demanda, que más vendemos, por los procesos de fabricación. A veces tienen maquinaria muy especializada, maquinaria de corte, maquinaria de prensado, de acuerdo a eso, pues se dividen sus departamentos o la parte de acuerdo a las matrices que se llevan a cabo, ¿no? Esto va a depender de acuerdo a la empresa en la que ustedes estén desarrollándose y la estrategia que consideren la más adecuada para esta empresa. Y el otro concepto importante es la jerarquización, ¿no? La jerarquía se visualiza mejor en un organigrama. Allí podemos ver cuáles son los puestos con los que contamos, de acuerdo a estos puestos y a esta estructura, qué autoridad poseen, qué relación tienen unos con otros, dónde hay una dependencia de unos con otros en esta estructura y los niveles jerárquicos, ¿no? Que se incluyen en un organigrama. Se puede decir que la jerarquización consiste en una cadena de mando o en la disposición de las funciones de una empresa por orden de rango o nivel de importancia. ¿Quién va dirigiendo y quién va dependiendo de? ¿Ok? Estos niveles jerárquicos se determinan en el grado de autoridad y responsabilidad que posee cada uno de los puestos y con independencia de las tareas que realizan, ¿no? Pero sobre todo esta autoridad que poseen en los diferentes puestos. Bueno, hablando de eso y de las estructuras organizacionales, aquí pasamos a la etapa de los organigramas. En una estructura organizacional es una representación formal de la empresa en la que se incluyen los diferentes niveles jerárquicos con los que se cuentan, ¿no? Las áreas funcionales, la relación que existe entre los diferentes niveles, a veces estas relaciones están sumamente marcadas o a veces no están, son más o menos abstractas, pero existen. También se puede decir que un organigrama, pues es un diagrama de la organización y en donde vemos recuadros, puestos, líneas, dependencias, ¿no? Los organigramas representan solamente las relaciones formales de autoridad para la toma de decisiones y señalan estos niveles jerárquicos que tienen cada puesto dentro de la estructura, ¿no? Ya les comentaba yo que hay líneas de autoridad, responsabilidades, canales formales de comunicación, de repente hay otros canales que no figuran aquí, pero que existen, pero nos ayuda para establecer esta organización. Y mucho ojo aquí porque a ustedes les va a tocar trabajar sobre un organigrama, cómo elaboraríamos o qué elementos son importantes para considerar en la elaboración de un organigrama. Un organigrama tiene que clarificar para la empresa, tiene que tener claridad, no tiene que ser difícil de leer, tiene que ser muy sencillo y darnos claridad sobre estos niveles jerárquicos. Nos muestra el nivel jerárquico desde el más importante hasta los subordinados, nos muestra los nombres de los puestos, la representación que tienen cada uno de los puestos, a quién pertenece, usa líneas de dependencia entre unos y otros, hay una relación de staff y también hay elementos de forma. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, claridad ya sabemos que tiene que ser un diseño sencillo en donde podamos nosotros ver claramente estas relaciones jerárquicas que están en el punto 2 y el nombre de los puestos que se van a desempeñar. Luego, la representación de los puestos, las líneas de dependencia y de staff que existen. ¿A qué nos referimos con este punto número 7? Ustedes que van a estar trabajando en organigrama.
estos elementos de forma sí o sí se deben de contener, porque de ahí luego se visualizan responsabilidades. Todos los organigramas deben de llevar un título, tienen que llevar una fecha de elaboración. Y si acaso es que estamos actualizando o modificando algo, también debería de traer esa fecha. Tiene que tener el nombre de quien elaboró el organigrama, de quien supervisa esa elaboración y por último de quien autoriza o aprueba ese organigrama. Así como de repente, si vamos a usar algún símbolo o alguna línea especial o algún color, tenemos que decir ahí a qué se refiere ese color o esa línea. Procurar que no haya muchos símbolos difíciles de interpretar, que sea sencillo de interpretar, pero si los hay que poner ahí a qué nos estamos refiriendo con eso, ¿ok? Bueno, hay diferentes tipos de organigramas. El más común y que yo sé que por ahí ustedes ya lo han visto en alguna empresa son los verticales. En este vemos muy adecuadamente el nivel de jerarquía, vemos una cadencia vertical, quién depende de qué, cuáles son estas líneas de comunicación, de autoridades, responsabilidades. Digo, yo sé que por ahí ya les ha tocado de repente ver algunos de esos, es el más típico, es el más usado y también es muy funcional, ¿ok? Luego hay otro, yo por ahí les hablaba que la clase pasada de una corriente de que lo quieren ver de nivel horizontal, en donde todos se apoyan a todos, pero el más común a nivel horizontal es este organigrama en donde los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha. Y se usan también los mismos elementos, las mismas figuras, las mismas flechas o líneas de dependencia, pero aquí la representación que facilita la lectura y lo compacta más porque es horizontal, las líneas de autoridad y niveles jerárquicos van de izquierda a derecha. ¿Ok? Y luego está el tipo de organigrama circular. Aquí yo les puse una foto en donde el nivel mayor está en el centro y así se van desplegando hacia alrededor. O puede haber organigramas mixtos, que la empresa puede establecer su organigrama según a criterio como considere que le sirve mejor totalmente. Puede hacer un organigrama mixto, usar el circular, el vertical o el horizontal, como lo desee, ¿de acuerdo? Lo más recomendable pues es utilizar aquel que es más sencillo para leer para toda la empresa, ¿no? Y el más usado pues es el vertical. Bueno, algunos elementos básicos de la organización. Ahorita ya hablamos sobre el quién nos puede apoyar, el cómo debemos de establecer esta estructura orgánica dentro de la empresa, cómo se establecen los diferentes puestos, cómo debemos nosotros de delimitar las funciones y cómo deben de existir estas estructuras de mando. Otro aspecto dentro de la organización son los manuales, ¿sí? Y cuando nosotros establecemos estos puestos de trabajo que tiene que ver con los organigramas y con la estructura orgánica, también tenemos algunos manuales que nos hablan del puesto y el desempeño de trabajo, pero no son los únicos. Existen también otros tipos de manuales. Nos dice aquí que los manuales son documentos cuya estructura, valores y procedimientos establecen un orden y un sistema en las actividades que se desarrollan en las empresas. Son documentos en los que se encuentran de forma detallada, sistémica, punto a punto, paso a paso, la información necesaria, ya sea para auxiliar, guiar, unificar, estratificar, establecer, estandarizar conductas, trabajos, procesos que tenemos dentro de la empresa. Son fuentes de información que también nos ayudan a delimitar actividades, responsabilidades, funciones,
puestos, les decía. Y bueno, existen diferentes tipos de manuales. También las empresas tienen estos manuales y les digo, conozco empresas que tienen ya varios años trabajando, elaborando sus productos y que aún no tienen desarrollados, por ejemplo, sus manuales de procedimientos. Al contrario, existen otras empresas muy maduras, ya con un nivel de madurez alto, con altos estándares de calidad, que tienen manuales de todo, inclusive hasta de bienvenida, ¿no? Ahorita les voy a presentar los tipos de manuales, pero bueno, cuando nosotros vamos a redactar un manual, debemos cuidar que sea lo más sencillo posible, que sea una redacción clara, que sea específica, que no se presenten confusiones y que no sea como tan necesario que alguien los interprete, ¿no? Lo más sencillo posible. Y los elementos que deberían de contener la estructura de un manual son, pues, obviamente el logotipo y el nombre de la empresa, tipo de manual, ¿no? Esta parte, el índice, el objetivo o los objetivos por los cuales se desarrolla este manual, antecedentes de acuerdo al tipo de manual, no tanto de la empresa, bueno, dependiendo, ¿no? Si es un manual que nos habla de la empresa, pues sí, antecedentes de la misma, pero si nos habla de un procedimiento, pudiesen ser antecedentes del procedimiento. La fecha de elaboración, si hay una modificación o una actualización, el nombre de las personas que lo elaboran, los puestos que ocupan y sobre todo las instrucciones de uso, cómo se usaría o cómo debería de usarse ese manual que estamos elaborando. ¿Ok? Y bueno, ya les decía que existen diferentes tipos de manuales. Aquí nos nombra, por nombrar algunos, los manuales, 9 tipos de manuales y me voy a ir uno a uno acá para nada más conceptualizarlos, ¿no? Un manual de objetivos y de políticas. Nos dice que son un conjunto de manuales propios de la empresa que facilitan el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas. Algunas veces se acompañan de reglas que ayudan a la aplicación de las políticas generales. Son fundamentalmente un instrumento de comunicación y ayudan a que los colaboradores realicen menos consultas y conozcan la ideología de la dirección. Ya nosotros en el módulo anterior estudiábamos acerca de las políticas de la empresa, ¿no? Que nos sirve para determinar sobre algunos preceptos que tiene la empresa, las ideologías y sobre todo los objetivos. Son una guía. Estos son los manuales de objetivos y políticas, pero luego vienen los manuales departamentales. Incluyen todas las políticas, reglas y detalles sobresalientes de la estructura de la empresa y lo que corresponde a algún departamento o los departamentos específicos, como políticas, análisis de puestos, gráficas de los procesos que se desarrollan en esos departamentos. Hay manuales específicamente departamentales de un área específica, ¿no? No tendrían que ser uno que contenga todos los departamentos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo diseñaríamos de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa? Luego están el tipo de manual de bienvenida. Yo aquí les puse el ejemplo de la superpapelería Tony. Y bueno, estos manuales de bienvenida nos ayudan, por ejemplo, para cuando recibimos personas en la empresa que queremos darle la bienvenida y que sepan de nuestra empresa, o inclusive cuando tenemos a nuevo personal que queremos agregar, pues estos manuales nos sirven, ¿no? Nos dan introducción de la empresa, su misión, su visión, sus valores, sus políticas y demás, ¿no? Inclusive nos hablan de la empresa, de cómo surgió y la cultura que lleva. ¿Okay? Aquí nos habla con todos estos puntos pudiéramos incluir en este tipo de manual. Luego está el manual de organización, documentos que contienen información de cómo nos organizamos. Ahí vemos el equipo de trabajo en esa fotografía,
cuáles serían nuestros instrumentos administrativos, cómo nos comunicamos unos con otros. Yo les pongo ahí el ejemplo del manual de organización, uno del gobierno del estado de Guanajuato, ¿no? Luego está los tan relevantes manuales de procedimientos que a veces se hacen por elementos de seguridad del personal o por elementos estratégicos de cómo deberíamos de llevar una tarea o por elementos de estandarizar las tareas, ¿no? Aspectos legales, de actividades de la empresa o controles que queremos que sí o sí se hagan de esa manera. Luego están los manuales también, bueno, aquí nos habla del procedimiento, los de contenido múltiple, podemos tener un manual que tenga contenido múltiple si así nos funciona a nosotros, los de técnicas específicamente sobre cómo deberíamos de realizar una técnica de trabajo, puede ser del área administrativa o puede ser del área administrativa, ¿no? No forzosamente es del área productiva. El de personal, ni se diga, a veces este tipo de manuales nos ayuda para saber los reglamentos de trabajo, pero también los derechos que tenemos como empleados, etcétera, y luego, pues aquellos de puestos en donde nos describen las funciones y procedimientos de un puesto en particular, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de tipos de manuales que les sirven a las empresas. Por lo general, un manual va a ser un documento interno que tenga la empresa. A veces estos manuales se cuidan tanto que no pueden salir de la empresa o no pudiese verlo personas ajenas a la misma porque a veces tienen contenido delicado de procesos que no quieren compartir con otros, ¿no? Entonces, por lo general, pues se encuentran al interior de las empresas. Y bueno, para su tarea auténtica y el foro de reforzamiento, por una parte, les van a pedir elaborar una estructura organizacional, departamentos, líneas de autoridad, organigrama, y por el otro lado, reflexionar sobre los tipos de estructuras organizacionales. Ya estarán viendo ustedes por ahí específicamente cuáles son las indicaciones para su tarea auténtica y su foro de reforzamiento, pero pues ya se dieron ahí una idea sobre el contenido de lo que se refiere esta etapa número 2 del proceso administrativo, que es la organizacional. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la información que vimos? Yo sé, yo sé que de repente es bastantita información, pero les va a servir para que ustedes ya, una vez que vayan al contenido, a estudiarlo detenidamente, pues ya sepan ustedes a qué nos estamos refiriendo con cada uno de los elementos. ¿Ok? Bueno, a puntualizarles nuevamente sobre sus actividades, que si tienen por ahí alguna duda me la hagan saber. Por ahí les he estado mandando algunos correos, no sé si ya por ahí es opcional, si se quieren agregar al grupo de WhatsApp como para estar más en contacto, más directo. Por ahí les mandé ese correo. Y si no, pues también ya saben que pues tienen mi correo electrónico, me pueden mandar un correo también para rápidamente poderles auxiliar, ¿no? Y también está en el foro de dudas, pero preferiría yo que me contactaran o por correo o por el grupo de WhatsApp o por mensaje de la plataforma Moodle para poderlo ver lo más rápido posible y poderles apoyar. ¿Ok? ¿No hay dudas? Por el momento no, profesora, gracias. Ok, les voy a pasar el enlace para que registren su asistencia, por favor. Yo sé que somos poquitos, pero de todas maneras, ahí les pongo el enlace. Procuren abrirlo. Me dicen si les abre sin problema o si hay problemas para abrirlo, para que me registren ustedes propiamente su asistencia, por favor.
¿Sí les abrió? Sí, Ok, muy bien. Entonces, yo creo que con esto terminamos. Si no hay dudas, pues bueno, quedamos despedidos esta semana de la sesión sincrónica, aunque seguimos en comunicación, ¿ok? sí, profesora. Muchas Bueno, que gracias. tengan buena noche. Muchas gracias por estar aquí. Gracias igual, bonita noche. Bonita noche, bye bye. Me quedo un poquito para que Uriel y Angélica tomen la liga de la asistencia. Me avisan si ya pudieron registrarse, por favor. Sí, ya, profesora. Ah, muy Perdón la bien. demora. Es Gracias, que me Uriel. estaba registrando. No de qué. Que Buenas tengan noches. excelente noche. Igualmente, gracias. Buenas noches. Hasta luego.